Contigo. 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 Seguimos con nuestro programa y nos acercamos a la isla de Gran Canaria para hablar con el padre Báez, Fernando Báez, un hombre conocido en todas las islas y un luchador increíble que no para de trabajar por y para Canarias. Pero en el día de hoy quiero alejarme un poco de esa lucha social. Vamos a conocer un poco otro tipo de Fernando, de padre Báez, porque además tenía el compromiso de hacerle esta entrevista en particular. Quiero conocer al padre Báez en la faceta literaria, en la faceta de escritor. Quiero que nos cuente un poco cómo nació toda esa afición por rellenar libros. Buenas tardes, don Fernando Báez. Muy buenas tardes, don Antonio. Fantástico, porque creo que van a descubrir a otro padre Báez. Esperemos que sea. El que no sale de una forma chabacana, ordinaria y simplona, ¿verdad? Porque lógicamente para adaptarnos al pueblo llano y sencillo tenemos que ponernos a altura. Y entonces me he olvidado de las universidades y de los libros y de los escritos. Y usted me dice que cómo nació eso. Pues mire usted, yo no tenía 20 años y ya tenía publicado el primer libro, El Camino del Yoga, porque comencé a practicarlo y de tal manera que quise, y era un tiempo, yo ahora tengo 73, estamos hablando de medio siglo atrás, cuando el yoga era tenido como una secta, algo peligrosísimo porque venía del hinduismo y demás. Entonces yo lo cristianicé e incluso enseñé a rezar el Padre Nuestro pasando por las distintas posturas, ¿no? Y dando lógicamente la esencia de esa doctrina propia de la India, ¿no? Con lo cual aquello fue una revolución y el libro desapareció como rosquilla, porque incluso lo llevaron a América y allá se sembró por todos los países de lengua hispana, ¿no? Entonces esa fue mi primera obra, El Camino del Yoga. Le repito que todavía yo no era padre Báez, era todavía era un laico, era un seglar, yo no era cura ni mucho menos. Y ya tenía la editorial CDL en Barcelona, confió plenamente en ese joven canario. Claro, vieron el original, vieron la fotografía y dijeron, esto hay que publicarlo. Además era una auténtica novedad, porque no había nada en el mercado sobre el tema, ¿no? Y es que a mis manos llegó un libro, yo ni sé cómo, yo tendría 12 años y aquel libro venía sin, y lo guardo como una reliquia, porque ese libro venía sin ilustración ninguna. Hablaba del yoga, hablaba de las posturas, y yo recuerdo, lo tengo, ese libro lo tengo como una reliquia, repito, y al margen de las páginas yo iba dibujando justamente lo que pasando el tiempo han sido fotografías y grabados a nivel mundial, pero vamos, con una fidelidad y certeza al 100%, ¿no? Es decir, yo era un chiquillo y ya dibujaba las posturas. Para mí fue fácil escribirlo y revolucionario. Bueno, entonces he dicho que desde niño mi padre me inculcó el amor a los guanches. Mi padre no sabía leer ni escribir, pero sabía la historia de los guanches porque nació junto a Artedala, donde está la necrópolis con más de 1000 muertos, con más de 1000 yacimientos. Entonces mi padre nació y se crió en la esencia del guanchismo, ¿no? Y de niño ya me inculcaba pues cómo actuaban, cómo vivían, qué hacían, etcétera, ¿no? Y eso fue que yo, pasando el tiempo, y ya padre Báez, aunque firmó todo en el libro, todavía aparece Fernando Báez Santana, presbítero, licenciado en Historia de la Iglesia, y aparece mi segundo libro. Y entonces yo ya había venido a la universidad y yo me encontraba que los escritos que se hacían y se publicaban sobre los guanches como que no se ajustaban a verdad ni a la historia. De ahí que yo me remonto al siglo XV, 1400, y durante cada año de ese siglo, del siglo XV, 1401, 1402, así hasta terminar el siglo, año por año, voy reuniendo a un grupo de guanches, me lo imagino, ¿verdad? Es como una novela histórica, donde en el Tagoró Rojo que existe,
existe allá en la aldea. Los guanches se reúnen en lo que ellos llamaban sabor, algo así como el parlamento, ¿no? Y allí, en ese tagoror, iban contando lo que sucedía en el interior de la isla. El tagoror está al final, allá en la aldea, y es donde se iban recluyendo hacia atrás, porque la conquista iba avanzando, ¿no? Y entonces yo aprovecho eso para ir contando la historia, cómo vivían y qué hacían, ¿no? Lógicamente, para escribir este libro, la bibliografía, es decir, los libros consultados pasan de 100, y así lo cito al final. Es un libro que tiene más de 400 páginas, y el título es Alma Guanche, con el subtítulo de Desde el Tagoror Rojo, Sabor, la historia de Gran Canaria contada por 100 guanches, siglo quizás, nombres y apellidos de esos guanches, ¿no? Y este libro tiene la gran sorpresa que me lo prologa casi nadie, don Antonio Cubillo Ferreira. Me le hace un prólogo de unas 14 páginas que para mí vale más que el libro, ¿eh? Entonces, dado que cuento el alma guanche, cuál es la esencia del guanche, yo me di cuenta que faltaba un complemento. Y es que aquella frase me dio pies para ello. Cuando leemos en el Canarien, 1402, lo que escriben los cronistas: irán al mundo entero y no encontrarán a gente de más lindo entendimiento ni de mayor belleza física, tanto hombres como mujeres. Y entonces, quedándome con esta frase, la belleza física me lleva a escribir el segundo libro de una trilogía acerca de los guanches. Ya tengo alma, ahora escribo Cuerpo Guanche. El Cuerpo Guanche aparece simplemente para tener en cuenta que gallegos, portugueses, catalanes, castellanos, los que venían por aquí eran renacuajos, gente deforme, y claro, se sorprendían al ver aquellos cuerpos de 2 metros, elegantes, altos, fuertes, ¿no? Y yo hago un estudio anatómico ya queda atrás el alma, ahora vamos al cuerpo, y le subtitulo, puesto que en este primero de alma me dedico a Gran Canaria, este se lo dedico a Tenerife, y me fijo en un personaje importantísimo allí en la isla, como fue el capitán Guayonja, seguramente desconocido para todo el mundo, ¿no? Pero existió este personaje en Tenerife, importantísimo, y yo lo pongo como modelo de cuerpo guanche, un hombre sano, fuerte, guerrero, valiente, etcétera, ¿no? Aquí el prólogo me lo hace ficticiamente el doctor Antonio de Viana, que este ya es un clásico de la literatura guanche, y lleva por título además Yoga Guanche, porque para tener ese cuerpo sano, fuerte, los guanches practicaban el yoga. Y esto parece una bobería, o un capricho, una tontería, y no, está demostrado científicamente, porque las figuras que se conservan, los ídolos, tanto el de Tara como el de Ginamar y otros, aparecen siempre en la postura de Buda, es decir, con las piernas cruzadas, el cuerpo recto, la cabeza alzada, es decir, practicaban de alguna manera esa filosofía oriental de aquel primer libro mío, ¿verdad? Y yo entonces voy explicando esa condición física en un libro de otras 300 y pico de páginas, ¿no? Perfectamente ilustrado y demás, ¿no? Luego, ya le estoy diciendo que me paso a una trilogía porque hablo de cuerpo, de alma, cuerpo, falta el espíritu. Entonces, en el espíritu ya es un poco la condición espiritual, la devoción, la religiosidad popular, ¿no? El guanche era cristiano, ¿no? Y entonces practica la fe que reciben allá antes de venir por aquí, porque ya Jesucristo los mandó a bautizar a todo el mundo, ¿no? Y ellos vivieron donde los primeros cristianos se fundaron y aparecieron, fue en el norte de África. Lógicamente son cristianos, vienen aquí y mantienen la fe cristiana, y esto no lo han descubierto la gente, ¿no? Entonces en este libro aparece como hay un gran canario importantísimo en la historia que es San Agustín. San Agustín era canarí de la tribu nuestra antes de llegar aquí, él quedó allá, él nació en Útica, de Útica vinieron los guanches, los canarí, y cuando vieron aquí en Gran Canaria un lugar idéntico al de allá, pues le pusieron Útica. Entonces tenemos Útica en África y Útica en Canarias. ¿Por qué? Porque los que vinieron de allí le pusieron el nombre, y de allí era Agustín. San Agustín es el hombre más grande que jamás haya existido en la historia. Para la Iglesia Católica es el padre y fundamento esencial. No ha sido superado anoche,
con don Juan Francisco Ramírez en el programa que hacemos de el grupo Támbara, analizando la situación social, vamos, el derroche de la ciudad, analizando la ciudad de Las Palmas. Precisamente me decía don Juan Francisco, que usted lo conoce muy bien, puesto que tiene ahí sus intervenciones semanales, pues decía que ni siquiera Santo Tomás de Aquino, que fue un poco el gran hombre de la teología, pues bueno, no, se queda muy por detrás de San Agustín. Entonces tengo este tercer libro, no, es el cuarto, pero ya voy por el tercero de la trilogía, y le titulo Espíritu Guanche, el Canario San Agustín, con el prólogo. Quien me presenta el libro es nada menos, y me escribe para el libro, después de leerlo, un sustanciosísimo prólogo, apoyando pues todo lo que yo digo en él, como es don Ramón Echarren Isturi, obispo de Canarias. Fíjese lo que significa, primero, tener a Antonio Cubillo, ahora al obispo, y gente de primerísimo orden, en ambos aspectos, ¿no?, uno y otro, apoyando lo que un servidor pues escribe. Lógicamente termino entonces esa trilogía, 3 libros en torno a los guanches, cuerpo, alma y espíritu, con subtítulos, y me paso a un cuarto libro que explica, que lleva por título La Cueva Guanche, la cueva. Esos orificios que encontramos en el terreno, y que a la gente pues seguramente le decimos, oye, háblame de una cueva, pues poco más te pueden decir. Yo escribo 600 páginas en torno a la cueva, explicando lo que significa, cómo la hacen, en fin, no tengo tiempo ahora para explicar el libro, y claro, 600 páginas hablando de la cueva Guanche, ahí aparece la esencia y la pureza de esta gente, que en arquitectura, porque ya luego, en función de este primer libro sobre la cueva, me paso a otro, y le titulo Arquitectura Guanche, donde en este ya nuevo libro aparece ya no ya la cueva, sino las construcciones en piedra, de tal forma que son cruciformes, círculos alrededor. Explico un poco cómo, bueno, y dígase cuenta de un detalle de don Antonio Leal, y cuánto no me escucha, es la primerísima vez que nunca nadie antes escribió nada sobre la arquitectura de los guanches o la cueva de los guanches, es decir, son libros que son los primeros en ocuparse de esta temática, como el que ahora mismo estoy escribiendo, pero como ese no está publicado, y ahora mismo me coge con el ordenador encendido y añadiendo, pues ya lo contaré al final si llego a tiempo, ¿no? No sé si tengo tiempo suficiente y usted me corta, y si no puedo continuar hoy, seguimos el próximo día. Sin problema. Bien, entonces dejamos Arquitectura Guanche y Cueva Guanche, que son libros de una importancia tremenda, porque un arquitecto no mejora en la actualidad la perfección arquitectónica, y ya solamente bastaría ver la portada de la cueva, una cueva, pero de la arquitectura Guanche, me voy a Ancite, y arriba en lo alto cojo imágenes de un almogarén donde las piedras están tan perfectamente unidas que un alfiler no cabe entre piedra y piedra, es decir, con qué justeza, pero con qué plomo, con qué nivel, con qué simetría, algo inimaginable, la perfección de aquellos hombres en el construir. Bien, pasamos a otro libro, y este ya es Los guanches eran cristianos. De tal forma que con la portada del que está momificado en Madrid, es la portada, porque fui a Madrid incluso para estudiarlo in situ y sacarle fotografía y grabarlo, aunque no me lo dejaron. Recuerdo que para convencer a la directora del antropológico, del museo de antropología de Madrid, pues le dije que yo era licenciado en historia, que especialista en el tema de los guanches, le mostré mis libros y se los regalaba para que viera que yo era entendido y que quería conocer pues a este guanche nuestro que estaba allí, ¿no? Y yo, a partir de esa fotografía, que es la que aparece en el libro, impresionante, era un primer rostro, pues aparece que el prólogo me lo hace un joven historiador de aquí de Gaete, y entonces el título es Los guanches eran cristianos. Digo que esto
puede chocar porque nos lo presentan como idólatras del sol, adoradores del sol, y eso es mentira. Los guanches bautizaban a sus hijos, tenían sacerdotes, tenían monjas, tenían colegios donde educaban a las niñas, vivían la castidad, la pobreza, la virtud cristiana, todo el matrimonio tal y cual lo marcaba el cristianismo, y es decir, vivieron el evangelio, lo trajeron aquí y lo practicaron, más las incorporaciones que iban viniendo, porque en la sucesiva riada, que la gente que visitaban, pues incorporaban, pero ordinariamente mantenían un cristianismo primitivo durante 15 siglos. Imaginen que cuando llegan los evangelizadores, los conquistadores, pues no entienden esos ritos que son primitivos, puesto que en Europa, en África, en el mundo cristiano, la fe había aumentado, se había dado normas, formas, concilios, etcétera, que los guanches obviamente desconocían. Y aunque practicaban la misma religión, pues tenían ritos afines. Ellos no podían ofrecer pan y vino porque no lo tenían, pero ofrecían leche de su cabra. No tenían cálices de material noble como podía ser plata o oro, pero tenían las cazoletas. Es decir, la vida religiosa de los cristianos, de los guanches, y yo lo voy analizando por un libro que tiene 500 páginas, donde voy paso por paso demostrando que eran cristianos practicantes y que los que venían a evangelizarlos, pues, de hecho, lo consiguieron de una forma inmediata, porque no había resistencia. Es decir, le predicaban lo que ya ellos vivían. Hombre, una mínima resistencia al no comprender el idioma, al principio y demás, ¿no? Es decir, un libro interesantísimo. Entonces, paso a otro, y este es yoga en el fútbol. Yo siempre he seguido el fútbol, aunque lo critico bastante, y me di cuenta leyendo los periódicos, porque en el periódico yo escribí durante un año o varios tiempos. Bueno, mi aportación era una foto de alguien haciendo yoga, y yo fui viendo que en los periódicos, en las crónicas deportivas, aparecían los jugadores en postura de yoga, flexiones, torsiones, inversión, en fin, en una gran cantidad, una gran similitud, eso sí, con el cuerpo rígido y sin la flexibilidad propia del yoga. Entonces les quise regalar un libro a la Unión Deportiva, y lo hice, ¿no? Le dediqué un libro bellamente ilustrado donde aparecen fotografías de yogis y con las de los jugadores en un símil, en un parecido total. Un libro precioso, un libro que lógicamente ahí está. Luego, claro, unos teólogos, y viendo y explicando las homilías, la predicación de uno, pues hablando siempre de Cristo y del Evangelio, escribí un libro un poco ya propio de lo que es la teología, El verdadero Evangelio. Y habida cuenta que el verdadero Evangelio para mí es el de Marcos, que es el primero, pues hago un estudio teológico bíblico de este Evangelio, pero adaptado, o diríamos, a lo canario, sin el vosotros, sin el estáis, sin el vivís, etcétera, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, descubriendo pues lo que aparentemente no se dice de los evangelios. Este es al ser el primero, aunque en la Biblia aparece en Mateo, pues no es así. El primero es este, es el más breve, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces yo me di cuenta que en la isla hay desconocimiento bíblico, y hago este tipo teológico, y hago más bien lo propio. Entonces me da por escribir libros sobre personajes populares de Gran Canaria. Es decir, tenemos una gran cantidad de personajes en la isla que pasan desapercibidos o que no se les tienen en cuenta. Precisamente yo ayer le decía a Agustín, que me graba, chacho, tenemos que ir a hacerle una entrevista a Francisco, al Canal 25, que vive. Y ese hombre primero criado por una cabra que lo amamantó. Después ya lo vimos en el Sáhara, en una autoescuela. Después aquí en el sur, construyendo hoteles. Y por último, el periodista más grande, siendo analfabeto prácticamente. Un hombre con una sabiduría natural, impresionante, que tuvo en su seno, pues, en sus programas, a la flor y nata de la política. No había personaje importante que no luchara por estar allí. Y entonces es uno de los personajes, pongo como ejemplo, pero claro, tenemos un tal Anastasio arriba en Nariñe, un campesino que nunca jamás bajó a la capital y vivió siempre rodeado de cabras y vacas, pero qué sabiduría de ese hombre, ¿no? Tenemos después una mujer aquí en Arenales, que es una de mi parroquia,
una tal Angelita Suárez, una quesera que es algo impresionante, ¿no? Su vida, una mujer que queda viuda, en fin, hago vida de esos distintos personajes como don Domingo Báez. Le dedico un libro a este hombre que era socarrón, tremendo, tremendo. El humor que tenía y la obra que hizo, ¿no? Importantísima. Entonces, no me olvido, ya cité a don Francisco Rivero, a que le dediqué también un libro. Tengo el de Francisquita, la esposa de Miguelito, una pastora de ahí de las medianías de Gran Canaria, el Miguelito Jiménez, pastor de Caidero de Galda, cuento su vida, su anécdota. Hombre, todo esto me lleva a una investigación. Escribo un libro sobre Paco Díaz, la biografía de Paco Díaz, que es periodista. Tengo la de Paquita Caballero Martel, una mujer de Guayadeque, impresionante esta mujer, también de esa gente de antes, ¿no? Personajes que mueren y que pasaron haciendo huella, y algunos viven, como Pepito Guedes murió, de este pastor impresionante, porque además todo esto conecta con la filosofía, con la tradición, con nuestro antepasado, ¿no? Le hago un libro al profesor Reina, el gran políglota, este hombre, que nacido arriba en Cueva Grande, pues era el único que tenía entrada en Rusia, porque cantaba en ruso, en chino, es un políglota. Y entonces, pues, tenemos otro personaje importantísimo, muy, muy popular, que va y muere y no conocemos su vida, sino sus hazañas. Y entonces me acerco, estando en San Andrés, pues paso por Bañadero y me acerco mucho a Manuel Santocán, el famoso Santocán, pescador y rescatador de náufragos, y le dedico un libro. Y no me olvido de un tal Jesús Falcón, pastor en Tifaracás, ya solamente decir el nombre, he perdido en esas cumbres, un pastor, pero pastor de pastores, ¿no? Entonces, como ves, son distintos libros a distintos personajes donde, lógicamente, no cuento solamente su biografía, sino que aparecen fotos de los mismos, ¿no? Si se da cuenta, es difícil resumir esto porque los estoy simplemente enumerando. Entrar en la vida de cada uno pues sería ocupar demasiado espacio, ¿no? A raíz de estos personajes populares, pues me piden que por qué no abro la vida de Paco Bello, este hombre que fue también un revolucionario, el primer hombre, el mundo tuvo conocimiento de Paco Bello, un hombre que rompe los esquemas totalmente, nacionalista, independentista, y no dudó en poner la bandera no sé cómo se dice, LGTBI, esto de los homosexuales y demás, sí. Pues la puso en lo alto en el día del orgullo gay en la iglesia, ¿no? De tal forma que aceptaba a todo el mundo, respetaba a todo el mundo, y le dedicó una biografía con un libro bellísimo, ilustrado perfectamente, ¿no? Esto me lleva a que hubo aquí un personaje, cambiando de personaje, biografía, porque la historia, los historiadores más o menos nos dedicamos a eso, ¿no? A conocer la historia, y la historia no solamente lo que ocurrió en el pasado. Tenemos gente actual y que vive o reciente, cuyas vidas van a desaparecer porque mueren y se les van a olvidar, y bueno que le conozcamos, ¿no? De tal forma que no sé cómo diablo la providencia me puso en camino, él vino a mí, un tal Valerón, que era panadero aquí de Telde. La gran ilusión de su vida era contar su vida, porque él hablaba de 3 siglos de historia, y el libro se titula así, Valerón, 3 siglos de la otra historia de Telde, porque te la cuenta, además era un solterón, y vivió un gran cazador, y vivió, panadero, ¿no? Y este hombre, pues, no solamente indagó en el siglo que vivió, sino en este que muere, pero también en el pasado. Indagó siempre en su familia, en sus antepasados, y fue un bregador, pero claro, no sabía escribir. Bueno, leía, pero no escribía, pero muy rudamente, no estuvo en la escuela nunca, panadero desde niño, vendiendo el pan, y investigando la historia, pero como si fuese un auténtico historiador, ¿no? De tal forma que él intentó que varios individuos le publicaran libros, pero todos, hasta 4, empezaron a escribir su vida y lo dejaban porque él era machacón, insistente, reiterativo, y la gente no tenía paciencia. De hecho, para escribir este libro de Valerón, le titula así, Valerón, 3 siglos de la otra historia de Telde, estuve desconectado del mundo, yo no atendía llamadas telefónicas, yo no comentaba nada en radio ni en televisión, dejé de hacer programas porque me volqué totalmente a la vida de este hombre. Él me venía por la mañana,
antes de madrugar, ya lo tenía en casa, no se me marchaba sino después de almorzar, y dándome datos y leyendo y releyendo y pasando. Es decir, yo creo que es la mejor obra que he escrito, y son más de 600 páginas, un libro denso, pesado, donde no faltan fotografías dadas por él mismo, ¿no? Y para mí es como la mejor de las obras, es algo perfecto, ¿no? Y en la portada está su rostro, y ahí está, ¿no? Luego, el penúltimo libro, bueno, no penúltimo, porque tengo muchos más, pero bueno, La aventura de Radio Aventura. Radio Aventura tiene 20 años, perdón, en antena, y este personaje, Andresito y don Carmelo Martín, se merecía que este medio, como usted ahí en Radio Tajay, pues es un medio importante. Actualmente yo creo que aquí en Gran Canaria es de máxima audiencia, el máximo que se le sigue en todas horas, todo el mundo, Andresito. Y yo, como siempre don Carmelo me tuvo como colaborador, como ustedes ahora ahí, pues conozco bien las entrañas desde esta emisora, y escribo sobre la aventura de Radio Aventura, haciendo juego con el título, pues la aventura, ¿no? Y entonces es otro de los libros. Después, a la par que este libro salía, el de Radio Aventura, pues me llega el que estaba también en imprenta, y este ya sí que es un libro pesado porque solamente tener una mano ya pesa. Son más de 600 páginas. O sea, nunca escribo libritos de folio de 4 o 5 paginitas, no. Son libros densos. Y más que para que los lea el presente, para que los lea el futuro. Son libros que dejo cuando yo muera para que el Padre Báez siga hablando, ¿no? Ahora de otra manera distinta. Y este último que ha salido a la imprenta se titula La Cruz. Y es una meditación diaria donde cada día le dedico casi 2 páginas de meditación o de reflexión en torno a la cruz. Y empezado el 1 de enero, termina el 31 de diciembre, pasando por todos los meses, con una reflexión, meditación diaria sobre la cruz. Algo importantísimo y central en la vida del cristiano y del no cristiano. Porque incluso ahora estoy rezando con imágenes en televisión y me siguen hasta los ateos. Dice, Padre Báez, yo no creo en Dios, pero me encanta verle y le sigo en las oraciones. Bueno, pues uno deja huella y la cruz me parece que es la señal del cristiano, y entonces es uno de mis libros. Pero ahora mismo tengo el diálogo escrito pero no publicado, tengo muchos, pues claro, tiene que haber forma, tiene que revisar, tiene que andar con las editoriales y no siempre se tiene tiempo y estamos en ello, ¿no? Y tengo sobre todo uno que yo lo quiero mucho y tanto lo quiero que no le doy a luz porque quiero siempre perfeccionarlo. Igual que en el caso de la cruz, el título es así más, La Cruz a Seca, y es el único libro que está en la venta, porque yo no los tengo en venta, los tengo todos en casa y los regalo a quien me los pide, va a la parroquia por ellos, ¿no? Entonces el único que está en la imprenta, porque como coincidió con la salida de Radio Aventura, traigo, bueno, pues ahí puse unos cuantos y creo que se han vendido, ¿no? Entonces digo que tengo otro que amo muchísimo y es Diálogos entre la cabra y el guanche, y sobre todo a partir de un dibujo que me manda un dibujante canario que está de Tenerife, manda 2 libros, dos dibujos, uno no sé qué y para mí que fuimos a la presentación que lo hicieron doctor y tal allá en Tenerife, y en agradecimiento nos manda 2 dibujos, y en uno de ellos viene una cabra y un guanche, el guanche agachado y la cabra como si estuviesen hablando, y entonces yo mirando ese dibujo pues compongo unos diálogos para todo el año, de tal forma que con un cierto humor y picardía, pues, y algo de filosofía, de teología, todo mezclado. Es un libro precioso, es un libro jocoso, un libro bonito, ¿no? Pero ese lo tengo todavía en el ordenador. Pues, y el último, el que estoy escribiendo ahora, bueno, pues tengo más, pero bueno, el último que me quita el sueño, y usted me cogió en él, porque el rato libre que tengo a este libro es porque me lo pidió el delegado de catequesis, de Cáritas, perdón, don José Domínguez. Don José Domínguez, que es un benemérito, un hombre muy culto, me dice, ya Fernando, qué bien escribe sobre la historia. ¿Por qué no escribe la historia de la historia de la religión católica en Canarias? Y le dije, eso está hecho.
me metía de hecho, pero vamos a escribirla como nunca se ha escrito, porque todo lo que hay de la religión de los canarios, de los guanches, de la iglesia canaria, es a partir del siglo XV. Y yo me meto en el siglo I, II, III, IV, V y voy haciendo una historia de la religión católica en Canarias, vivida y practicada por los guanches, pasando por todos los siglos del tiempo que ha ido transcurriendo. En fin, como ve, una bibliografía amplia, variada, y en ello, pues mientras Dios me dé luz, pues seguiré escribiendo. Pues la verdad que tiene, pero una cantidad de libros impresionante. Pues sí. Sí, y, hombre. Ocupan, en la biblioteca ocupa una estantería, de verdad, ¿no? Sí, son montones. Tenía ganas de conocer un poco, pues, esa otra faceta del padre Báez, para que la gente lo conociera. Hombre, ya la próxima semana vamos a tocar otra parte de su vida, Bien. Y es cómo nació su sentimiento, pues por ser lo que es hoy en día, un padre, un cura. Vale, hombre, lo contaré, fantástico. Me parece bonito, bueno, no he escrito el libro de mi vida, ¿verdad? Pero esta yo creo que va quedando rastro y va quedando detalles, huellas por aquí y por allá. Pues Fernando, la verdad es que un día más, muchísimas gracias y volveremos a estar la próxima semana nuevamente en contacto con usted, caballero. Don Antonio, yo tengo que darle las gracias a usted porque gracias a este programa, hombre, pues la gente conoce esa otra faceta del padre Báez que es un tanto desconocida. Y vamos, yo nunca hago publicidad de ello, con humildad, eso está ahí. Y ya le digo, cuando me muera que lo lean y sepan que eso lo dejo como herencia al mundo. Y yo creo que son datos importantísimos, fuentes de formación. Sí. Además, muchísimas gracias a usted, mi niño, por estar. Una vez más, buenas tardes, caballero. Hasta la próxima, si Dios quiere, mi niño. Adiós. Chao, adiós. Buenas tardes. En Arrecife, tu tienda preferida de animales será Mascotas Lanzarote. Lo tenemos todo para su mascota. Accesorios y peluquería canina. Somos expertos en la alimentación de perros, gatos, roedores, peces, aves, reptiles. Fabricamos y montamos todo tipo de acuarios a medida, de agua dulce y salada. Todo lo que buscabas lo encontrarás aquí en Mascotas Lanzarote. Canarios inseparables y ninfas papilleros, cotorras. Todo un surtido de plantas de interior y exterior. Árboles frutales, abonos, macetas. Mascotas Lanzarote es tu tienda. Ven, visítanos. Y recuerda, para estas navidades tu regalo está en Mascotas Lanzarote. Estamos en calle Portugal 45 Arrecife. Si no encuentras aparcamiento, pregunta en la tienda. Disponemos de parking gratuito solo para usted. Mascotas Lanzarote. Nuevo Car Color, pinturas de automoción e industriales y anexos. Distribuidor exclusivo para Lanzarote y Fuerteventura. Ofrecemos una marca nacional de primer nivel, capaz de afrontar las necesidades del mercado actual, con tecnología de última generación. En Nuevo Car Color le asesoramos sobre la utilización de todos nuestros productos, los cuales cumplen las más altas exigencias de calidad con precios muy competitivos. La forma más fácil y sencilla de localizar el color con el espectro Aníbal. ¿Necesita tu coche un toque rápido de pintura? Ahora en Nuevo Car Color preparamos la pintura de tu coche en spray, cualquier color o marca. Disponemos de una amplia gama de colores. Elige los que más te guste y haz tu propia combinación. Nuestra marca Bimal System A fabrica y comercializa una línea completa de productos para el pintado de turismos y vehículos comerciales. Para buen gusto y colores, Nuevo Car Color. Marcamos la diferencia. P3 Gráficas. Compromiso, servicio personalizado, eficacia y precios competitivos. Tenemos un gran abanico publicitario: talonarios, facturas, albaranes, recibos, tarjetas de visita, carpetas, sobres, flyers, llaveros y mucho más. Nos encontramos en calle Neptuno, número 1, Arrecife. Contacto al teléfono 639 49 0136. Hacemos presupuesto sin compromiso. P3 Gráficas. Producciones Nandi. Servicios audiovisuales desde 1990. ¿Tienes problemas de espacio y no sabes qué hacer con todo este tipo de material? Lo convertimos todo a DVD, pendrive o disco duro. El sistema que usted elija. Decídete, no te lo pienses. Llámanos y te hacemos presupuesto. Producciones Nandi.